así lo brindamos. Y continuamos acá en el Día de la Patria, ¿no? El Día de la Independencia. Acaba de llamar también el concejal Zapata para decir que él también votó a favor de la vida, a favor de la familia, así que un saludo muy grande también a Carlos Zapata. Lo invitaremos, y ¿no, lo invitaremos Andrés, también acá a exponer. Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Federico Núñez Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo sé que lo presenté bien, digamos, dije dos radicales, Sí. Que realmente pueden hablar mucho de la patria por el compromiso que ustedes han tenido, ¿no? Bueno, la verdad es que te tomo la palabra. Sí, cómo no. Pero, digo, un día como hoy es para pensar, es para pensarlo desde la política, es para pensarlo desde las acciones cotidianas, desde los ciudadanos. Y pensar este debate que de alguna manera estás planteando desde el bloque anterior en torno al concepto y a la definición que vamos a ir desarrollando en nuestra patria, ¿no? En esta nación que claramente va reconfigurándose y que va reconstruyéndose en un permanente movimiento. Decías, Andrés, en la introducción un poco el tema del radicalismo, y yo te diría que el radicalismo es en este momento, digamos, bueno, es el partido más longevo que tiene nuestra Argentina. Responsable de muchas cosas que salieron bien y muchas cosas que salieron mal. Y me parece que con esto también tiene que ver el radicalismo. Una patria y un partido, en este caso, que acompaña ese desarrollo, y es una perspectiva personal, casi desde sus inicios, sobre todo en su estructura federal. Y este es un elemento no secundario, porque la estructura federal, digamos, con la cual se va a discutir desde mayo de 1810, ¿no es cierto? Y pienso en este debate entre Saavedra y Moreno, ¿no? ¿Qué hacemos con la Junta de Gobierno? ¿Qué hacemos con la Junta Grande? Y después del 16, cuando empezamos a discutir los futuros argentinos, digamos, ¿cómo vamos a recomponer la autoridad? ¿Quién manda? ¿Cómo va a mandar ese que manda? ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Y cómo hacemos para articular una nación? Y el esfuerzo más grande va a partir, creo, sobre todo después de la de la sanción de la Constitución. Y es allí en donde nos vamos a encontrar con un proceso de ampliación y sobre todo de algo que es clave, planteado un poco en el bloque anterior, de la unidad nacional. Claro. ¿Hasta dónde va a llegar el Estado Nacional? ¿En qué cosas es que nos vamos a ir identificando como argentinos, como esta nación que se va construyendo, ¿sí? Con los errores y los aciertos, sobre todo de aquella generación del 37. ¿Podemos hablar hoy de Argentina construida en una Argentina dividida como está? Digamos, porque es notorio, el país de las antinomias, y hoy, como lo decía Mendelevich, hoy realmente está puntualmente dividida. Claro, y justamente a esto queríamos llegar, ¿no? Porque de golpe esta Argentina que se va construyendo, que se va articulando, que inclusive va fijando sus límites, ¿no? Nosotros somos una provincia limítrofe, la situación con Bolivia es una situación de tensión en forma permanente, ¿no es cierto?, en torno a la construcción de los límites, hasta que queda consolidado el Estado, queda consolidada la nación y queda consolidado esta estructura de límites, detrás de un criterio, de alguna manera, de unidad. Y aquí está me parece, de alguna manera, la respuesta a tu cuestión. Hoy, ¿podemos hablar de que esa Argentina sigue siendo esa Argentina unida, unificada, detrás de un proyecto político que se llama la nación argentina? ¿O tenemos que recomponer todos los lazos de solidaridad social que nos permitieron construir la Argentina, que con sus errores y sus defectos está, digamos, atravesando, por supuesto, un momento del bicentenario, ¿no? ¿Y cómo se construye esto del respeto por la autoridad o la construcción de la autoridad o del autoritarismo o estas dicotomías y estas antinomias que se dan? Puedo preguntarles cómo lo podemos analizar hoy para que no se vaya para un lado en la construcción de la democracia temprana que tenemos como país y hacia dónde vamos en esta división tan fuerte. Yo creo que la patria tiene sus santuarios. Uno es el 25 de mayo y otro el 9 de julio. Son jornadas de recogimiento laico, ciudadano, como miembro de una comunidad organizada en una nación. Esa figura que se va construyendo desde lejos en la historia nacional, fue forjándose luego de largas jornadas en la convivencia de sectores inclusive que disentían. Ponemos como un caso de confrontación ya en la Argentina de la evolución, luego de la Constitución, Sarmiento y Alberdi, ahí un poco la anomia que decían, la rivalidad que decían ustedes. Y esto
encajó, digamos, luego en el radicalismo, cuando Alem, que fue el gran fundador del radicalismo, lo edificó sobre dos concepciones. Una cuando dice la política es una concepción ética de la vida. Puso la moral, la ética política al frente. Y la otra, el federalismo, como decía Federico, como base insustituible y una estructura institucional donde se construye la república. Esta convivencia entre los tres poderes, ¿no es cierto?, el equilibrio de los tres poderes, la moral pública, que era lo importante, y el federalismo. Mirá vos, eso es lo que entró en crisis. Tres cosas que están en crisis hoy. Eso es lo que entró en crisis. Entonces, cuando vos recordás en un día como hoy, como decía, que debe ser un día de meditación, de recogimiento ciudadano, ¿no es cierto?, pero no de tristeza, porque los días estos de fiestas patrias son los días en que el hombre del coraje silencioso, como lo llamaba Masú, ese argentino del interior, el hombre del trabajo, es un hombre alegre, de compromiso. Entonces, estas fiestas o estas recordaciones sirven justamente para evocar aquellas figuras dentro de la política argentina que posibilitaron mantener, ¿no es cierto?, el país unido en un proyecto todavía inconcluso, como diría mi amigo Lanús. Pero fíjate qué importantes los tres temas que has tratado. Ahí, ¿no?, está. Sí. Entonces vos ves, evocás el radicalismo, evocás Irigoyen, y con Irigoyen pensás enseguida en la igualdad de los hombres para los hombres y el respeto de los pueblos para los pueblos. Lo evocás a Alvear, YPF, el general Mosconi. Lo evocás a Ilia, era la moral republicana, el hombre honesto, el hombre capaz, que recorría las calles de la República. Y lo evocás a Raúl Alfonsín, ¿no es cierto?, la figura que viene a construir una etapa democrática luego de años de desencuentro entre los argentinos y de golpes de Estado. Pero a la pregunta que ibas, ¿cómo unimos esto? Bueno, esto unimos, como decía el joven que estuvo en el programa anterior, cuando hablaba de la patria y habló de la integración nacional y de las raíces, lo evocamos buscando justamente eso, no salirnos de ese marco, reverenciar lo que hay que reverenciar. Digamos que tirando monumentos no se soluciona. No, ni tirando monumentos, ¿no?, ni bailando el himno, ni injuriando la bandera. Claro. Son tres cosas que serían, digamos, el sacrilegio laico, ¿no es cierto?, a la república y a la patria. Hoy me daba pena ver un acto político en lugar de ver un acto patrio, ¿no?, donde tendría que haber sido realmente las banderas argentinas, y donde tendría que haber sido. Y no nos olvidemos de dos cosas. Nos acordábamos, y no nos olvidemos de dos cosas, ¿no es cierto? Estamos evocando la Argentina de San Martín, la Argentina de Belgrano, de Güemes, de nuestros próceres, de Sarmiento, todas las figuras que hicieron el país, ¿no? Pero también recordemos que esta es la Argentina del Papa Francisco. Esa es la Argentina que yo creo que hay que consolidar también. Fíjate qué importante esto que planteaba Néstor, y de alguna manera responde, porque la Argentina fundacional tiene un acuerdo básico constitutivo, y me parece que acá es donde nosotros empezamos a escudriñar las cuestiones. Y esos acuerdos básicos que se fueron construyendo, no sin conflictos por supuesto, tienen que ver con estas cuestiones. El republicanismo como base fundamental. Hoy en la Argentina, y a pesar de las crisis allá en los años 2000, nadie pensó salir del sistema republicano. No se pensó una solución fuera del modelo democrático. Y esto es una responsabilidad muy grande que tiene mucho que ver con Alfonsín, con toda la generación de 1980 que le fue construyendo y dando, ¿no es cierto?, a esto. También tiene que ver con quienes no pensaban igual, pero sin embargo, de alguna manera, fueron aceptando esta dinámica en construcción. El otro elemento fundamental es el federalismo. Y acá había otro acuerdo fundacional. La Argentina no se construye sin reconocimiento de esos poderes preexistentes. Yo te diría más, que no son las provincias, que ni son los municipios. Delegaron el poder en la nación, supuestamente. Pero ¿no? te diría, desde esta perspectiva no son ni las provincias ni los municipios, más cuanto son espacios, de alguna manera, de poder locales que van delegando esas funciones. A ver si se entiende. Digo, no estoy hablando de que la provincia exista antes que la nación. Digo, en esta región, en esta o en cualquier otra, lo que existieran relaciones de poder fuertes, consolidadas, establecidas, ¿no? Nos permitiría explicar, por ejemplo, la situación de Güemes, La Madrid y algunos otros, ¿sí?, que van cediendo esos espacios para la construcción del proyecto mayor. Un proyecto que incorpora estas cuestiones. Y un elemento no menor, que lo va a traer sobre todo a la generación, digamos, del siglo XIX, con Alem a la cabeza, y otros hombres también, que es la moralidad pública. Es el tema, claro.
Entonces, aquí se configura lo que va a ser la Argentina del siglo XIX y del siglo XX sobre todo, y lo que entiendo, digamos, que va a pasar sobre todo a partir de los años 40 en la Argentina, y vuelvo a una posición analítica, es la desarticulación de los elementos fundacionales. Toda la década del 40 es un debate profundo en qué tipo de Argentina, digamos, o cómo Argentina se iba a incorporar a esa nueva dinámica que tiene que ver con la aparición del movimiento obrero, la respuesta peronista y la dificultad para consolidar elementos que nos identifican nuevamente. La caída del peronismo, digamos, provoca una ruptura profunda en este sentido, ¿sí? Tan grande que no se puede recomponer el entramado social y por lo tanto la respuesta es la inestabilidad política. Néstor, claro. Antes de terminar, Sí. dijiste el Papa y quiero también leer la oración que dejó el señor Bergoglio, pero ¿qué podés decirnos respecto de esa posibilidad? Porque lo que dice Federico, evidentemente en la reforma del 94, Sí. quedamos un país mucho más unitario y menos federal. Y desde lo moral, ¿qué podés decirnos respecto de cómo mirás hoy el futuro de la Argentina en un momento donde justamente estos tres pilares de los cuales vos hablabas están Bueno, yo creo tirados que abajo? aquí hay un problema, ¿no es cierto? La anomia, ¿no es cierto?, digamos así, se cobijó en esta situación de desencuentro, ¿no es cierto?, en esta situación de inmoralidad. Por eso hoy la corrupción, ¿no es cierto?, prácticamente aparece como amparada por algo superior, ¿no es cierto?, a lo que dicen las leyes. También aparece, lógicamente, como una figura fuerte dentro de este entramado, como diría Federico, ¿no es cierto?, la falta de decisiones a veces necesarias para encauzar de nuevo y levantar las banderas morales de la Argentina. Porque alguien lo tiene que hacer, o sea, hace desde el Estado con Se hace de dirigentes, afuera, claro. dirigentes que encuentren, como decía Diego Amante, en esas raíces profundas, digamos, los valores, o estamos realmente en un callejón sin salida si no aparecen, ¿no? esos valores para yo creo que la lucha está ahí, ¿no es cierto? Es decir, cuando vuelvo a Alem, porque es la figura del profeta, digamos, que tenemos los radicales, que también debe ser de los argentinos, ¿no es cierto?, como parte de una nación, como el libro sagrado de la nación nuestra es la Constitución. Nosotros los radicales que respetamos a rajatabla la Constitución, que era el mensaje de Irigoyen cuando le decía cuál era su proyecto. Irigoyen decía la Constitución Nacional, bueno, respetamos esa Constitución Nacional, pero dentro de esa Constitución Nacional, ¿no es cierto?, estamos justamente levantando siempre la bandera de la moral pública, porque creemos que es el país que nosotros queremos construir, que es el que decía Lenin. Nosotros queremos un país pensante, un país espiritualmente sano, pero no queremos un país de mercaderes. Eso no es para la Argentina. Yo creo que él se refería un poco, y esto viene bien terminando la frase, a lo que una vez San Martín le escribió a Tomás Guido en una carta donde le decía: estoy sintiendo los dolores de la Argentina estoica. San Martín, estoy sintiendo los dolores de la Argentina estoica. Una frase. Y yo creo que esto de la hermandad, de la necesidad de juntarnos los argentinos y sacar adelante este proyecto, está justamente en recordar nuestra historia, la verdadera historia. Ojo, no nos olvidemos que nosotros entramos a la historia cantando la marcha de San Lorenzo. Ahora, una pregunta para las dos. ¿Qué pasa con el radicalismo hoy? ¿Y quién es el nuevo Alem que podríamos tener acá? Necesitaríamos un Irigoyen, digamos, cortando con el conservadorismo de la época del 30. ¿Y qué pasa hoy con los radicales, no? ¿Cuál es la otra? Es muy larga esa respuesta. Bueno, poquito. Mira, yo como te espera. Digamos, yo siempre digo que nosotros en el comité tenemos una habitación llena de partidas de defunción. Nos han matado 100 veces en los últimos 5 años. Y las 100 veces, cada vez que la Argentina necesitó república, democracia y honestidad, volvió al radicalismo. Puede salir una Alem, digamos. Vamos a tratar de seguir conservando esas banderas. Claro, no buscamos tanto el caudillo, sino lo que estamos buscando es el trabajo en equipo, el trabajo en convivencia patriótica, digamos democrática, pero patriótica entre los distintos sectores de la vida política argentina. Ya que nombraste al Papa, voy a terminar el bloque leyendo justamente la oración que escribiese en su momento Monseñor Bergoglio cuando era primado de la Argentina, la oración por la patria, ¿no? Que dice: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, nos sentimos heridos y agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza, queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Creo que nada más lindo para escuchar en este día que esta oración, donde tendríamos que, bueno, en esta etapa de la historia argentina, creo que rezarla todos los días. Vamos a la pausa y enseguida el bloque con Javier Cornejo Solá y el coronel Sergio Bassani.